Dijo Jehová también a Acaz: pide para ti una señal de Jehová tu Dios, de profundidad en el Seol o en lo alto del cielo. Pero dijo Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Y dijo: escucha ahora, casa de David, ¿es poco a vosotros molestar a los hombres que molestéis también a mi Dios? Por tanto, dará el Señor mismo para vosotros una señal. La virgen preñada irá a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Manteca y miel comerá, hasta saber rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el muchacho rechazar lo malo y elegir lo bueno, será abandonada la tierra que temes tú a causa de sus dos reyes. Traerá Jehová sobre ti y sobre tu madre y sobre la casa de tu padre días que no vieron desde el día que se apartó Efraín de sobre Judá, rey de Asiria. Y será en el día el aquel que silbará Jehová a la mosca que está al final de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos ellos en arroyos de los cereales y en las hendiduras de las rocas y en todos los zarzales y en todos los matorrales. En el día que él afeitará el Señor con navaja alquilada más allá del río con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo, las piernas y también la barba quitará. Y será en el día aquel la criada del hombre, la criada de la vaca y 2 de oveja, y será por abundancia de dar leche, y comerá manteca ciertamente, manteca y miel comerá todo el que quede en medio de la tierra. Y será en el día aquel todo lugar que había allí 1000 de vid por 1000 de plata, y para zarzal y para cardo será. Con las saetas y con el arco irá allá, porque zarza y cardo será todo de la tierra, y todo de los montes que con la alzada se cultivaban, no irás allá por el temor de la zarza y el cardo, y será para el destino del ganado y para la holladura del cordero. Del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 25. Continuando una segunda parte de este discurso que dirige Dios al rey Acaz por medio del profeta Isaías, aparece este famosísimo pasaje de la señal del Emmanuel. Y aquí tenemos que volver a repetir lo que tantas veces hemos dicho. En este caso, en este momento, año 725 aproximadamente, que estaba el profeta Isaías profetizándole al rey Acaz, lo que acabamos de escuchar, y lo que muy juiciosamente ustedes están leyendo en sus Biblias. El profeta Isaías, cuando habló del Emmanuel, no se estaba refiriendo a Cristo. El texto es bastante claro. Se estaba refiriendo a un niño que nacería antes de que esos 2 reyes, el de Damasco y el del reino del norte Israel, fueran arrasados por el imperio asirio. Pero como ya lo hemos dicho varias veces, todo anuncio profético, cuando viene de Dios, tiene la gracia de no solo referirse a algo que va a pasar inmediatamente, sino que puede cumplirse también más adelante en otra circunstancia y luego más adelante en otra circunstancia. Por eso esta profecía que se refería a un niño que nacería en tiempos del profeta Acaz, antes que los reyes de Damasco y de Samaria, capital del reino del norte, Israel, fueran destruidos por el imperio asirio, puede también aplicarse, y en la tradición cristiana se ha aplicado, a Cristo nuestro Señor. Ahora bien, efectivamente, antes de que el niño creciera y tuviera la capacidad suficiente de saber qué es lo bueno y lo malo, estamos hablando de niños aproximadamente de menos de 5 años, esos 2 reyes caerían. Dijimos en el audio anterior que efectivamente, desde que el profeta Isaías está haciendo este anuncio al rey Acaz, transcurrieron 4 años para que los reyes de Damasco y de Israel, el reino del norte, fueran destruidos y arrasados por el imperio asirio.
de esos dos terrenos, del terreno ocupado por el gran reino de Damasco y del terreno ocupado por el reino de Israel, no quedaría sino despojo, e incluso corrió entre el pueblo del reino del sur, del reino de Judá, el rumor de ni siquiera ir a ver lo que había quedado, como terrenos baldíos y abandonados casi que prohibidos. Con el paso del tiempo, esos terrenos baldíos fueron repoblados por personas que el reino de Asiria trajo de diferentes lugares de donde se extendía su territorio para que repoblaran y pusieran a medio producir algo aquellos terrenos que quedaron desolados. Esa mezcla de personas que habitarían después lo que eran los territorios de los reinos de Damasco y de Israel, reino del norte, serían llamados samaritanos, los que vivían en Samaria o en lo que había quedado de Samaria. Y como venían de lejos con todas sus creencias, eran tenidos por personas de religiosidad equivocada, con las que ni siquiera debían juntarse por toda su mezcla de creencias y de prácticas. Por eso, en tiempos de Cristo, a los samaritanos se les veían como personas despreciables con las que nadie debía juntarse. Cerremos el paréntesis contextualizador. Y pasando a la idea que nos trae este fragmento, vámonos a lo siguiente. Si bien el anuncio del Emmanuel ocupa un gran espacio en esta unidad literaria, el centro es el anuncio que hace Dios por medio del profeta Isaías de que de aquellos dos reinos, Israel y Damasco, no quedaría nada por una razón, porque se apartaron de Dios, y muestra de ello era la guerra que quisieron hacerle al reino del sur, que era reino hermano, llevados por la avaricia y el deseo de engrandecer sus territorios y sus dominios. Hermanos, quienes se apartan de Dios y quienes apartándose de Dios se convierten en peligro para otros, en amenaza para otros, recibirán su merecido de parte de Dios. Dios no pasa desapercibido el sufrimiento de aquellos hijos, hombres y mujeres suyos que se ven amenazados por los impíos, por los malvados, de aquellos que se jactan de hacer el mal y de amenazar a los justos y de hacer sufrir a los justos y a los buenos. No quedará nada cuando se encuentren cara a cara con el justo juez. Como ya nos decía el Señor en el fragmento que proclamábamos el día de ayer, aquellos que amenazan nuestra existencia cuando nuestra existencia está asida de Dios, aferrada a Dios, no son sino tizones humeantes que pronto se apagarán. De ellos no quedará nada. Confiar en Dios, esperar en Él, porque Él no abandona a los que en Él confían, y el auxilio le viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, a todo aquel que sufre amenaza en su existencia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.